A lo largo del país, hay historias que se niegan a morir, relatos que se transmiten en voz baja entre familiares, vecinos o amigos, pero que al escucharlos nos hacen voltear dos veces antes de apagar la luz. Hoy te contaré experiencias que parecen sacadas de una pesadilla, pero quienes las vivieron aseguran que fueron muy reales. Estas son las voces de los suscriptores. Esto que te voy a contar ocurrió cuando yo tenía solo 10 años y vivía con mis padres y mis dos hermanos menores en una comunidad cercana a San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Aunque han pasado más de 20 años, todavía recuerdo cada detalle porque fue algo que cambió la manera en que mi familia veía bastantes cosas. En aquel entonces, mi hermano menor, Daniel, apenas tenía unos meses de nacido. Mi mamá siempre decía que los bebés eran especialmente vulnerables porque atraían cosas que los adultos no podíamos ver. Yo pensaba que eran supersticiones hasta que comenzaron los sucesos. Todo comenzó cuando los perros del vecindario comenzaron a ladrar, exactamente a las 3 de la mañana. No era un ladrido normal, sonaban aterrados. Mi padre salía con una lámpara para ver qué ocurría, pero nunca encontraba nada. Durante varias noches sucedió lo mismo. Los perros ladraban desesperados mirando hacia los cerros, y una madrugada escuchamos algo extraño. Era como si alguien caminara sobre el techo de lámina. Primero fueron pasos muy lentos, después golpes suaves. Mi padre salió con una linterna, pero no había nadie. A la mañana siguiente encontró varias plumas negras sobre el techo. Pensó que algún ave había pasado por ahí, pero mi abuela se puso muy nerviosa. Dijo que alguien estaba rondando la casa. Esa misma semana mi hermano comenzó a enfermarse. Los médicos decían que estaba sano, pero cada noche despertaba llorando y señalando hacia la ventana. Una madrugada escuché a mi mamá gritar. Todos corrimos a su habitación. Ella estaba temblando. Aseguraba haber visto una mujer parada afuera de su ventana. Tenía el cabello muy largo, vestía completamente de negro y observaba fijamente la cuna donde estaba mi hermano. Mi padre salió inmediatamente, pero no encontró nada. Sin embargo, debajo de la ventana aparecieron unas huellas muy extrañas. Parecían pies humanos, pero demasiado largos, y terminaban en algo parecido a garras. Las cosas empeoraron. Varias vecinas comenzaron a contar historias similares. Una mujer anciana había sido vista caminando sola por los caminos durante la madrugada. Algunas personas aseguraban que la veían transformarse en un ave muy grande. Otras decían que flotaba entre los árboles. Todos coincidían en algo: buscaba bebés. Mi padre no creía en esas historias hasta una noche. Esa madrugada me despertó un ruido muy fuerte, como si alguien hubiera golpeado la puerta principal. Escuché a mi padre correr. Luego, escuché algo cayendo sobre el techo y después, mucho silencio. A la mañana siguiente, estaba pálido. No quería hablar, pero mi madre insistió. Finalmente, contó lo que había visto. Cuando abrió la puerta, encontró una figura negra parada frente a la casa. Era una mujer extremadamente delgada. Sus ojos reflejaban la luz de la lámpara. Cuando ella lo vio salir, dio un salto imposible y cayó sobre el techo. Mi padre juraba que ningún ser humano podía moverse así. Esa noche decidieron pedir ayuda a un curandero de una comunidad cercana. El hombre llegó al día siguiente, recorrió toda la casa y después observó a mi hermano y dijo algo que todavía recuerdo. Ya intentó llevárselo 3 veces. Nadie dijo absolutamente nada. El curandero colocó cruces de palma en las puertas y ventanas. También dejó algunas hierbas alrededor de la casa. Esa noche, todos permanecimos despiertos. Cerca de las 3 de la mañana comenzó el viento. Los perros volvieron a ladrar. Entonces escuchamos un chillido horrible. Venía desde afuera. Sonaba como una mezcla entre mujer y un animal. Mi padre abrió ligeramente una cortina y se quedó inmóvil. Después cerró de golpe. Dijo que había algo caminando alrededor de la casa, algo que no parecía ser un humano.
Los sonidos continuaron durante casi una hora y luego desaparecieron. Al amanecer, encontramos marcas alrededor de la vivienda, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado sobre la tierra. Nunca volvimos a escuchar aquellos ruidos. Mi hermano mejoró de inmediato. Los perros dejaron de ladrar y la mujer nunca volvió a aparecer. Años después pregunté a mi padre qué fue exactamente lo que vio aquella noche. Tardó varios segundos en responder. Luego me dijo algo que todavía me pone la piel de gallina. No era una mujer caminando alrededor de la casa. Era algo parecido a un ave enorme, pero tenía un rostro muy humano. Y estaba mirando directamente a la ventana donde dormía tu hermano. Desde entonces comprendí por qué en muchos pueblos de Chiapas la gente sigue protegiendo a los recién nacidos cuando cae la noche. Espero te agrade la anécdota. Saludos desde Chiapas. Me llamo Ricardo y la verdad es que tengo una buena posición económica. Soy aficionado al fútbol desde muy niño. Durante años asistí a partidos en el Estadio Azteca junto con mi mejor amigo, Eduardo. Éramos inseparables. Íbamos casi a todos los encuentros importantes, pero en 2018 ocurrió algo que todavía me cuesta explicar. Un año antes, Eduardo había fallecido en un accidente automovilístico. Fue algo muy inesperado. Tenía apenas 30 años. Su muerte me afectó muchísimo. Durante meses, no quise volver al estadio porque cada rincón me recordaba a él. Finalmente, decidí regresar. Era un partido nocturno. Llegué solito. Me senté en una zona donde muchas veces habíamos estado juntos. El estadio estaba muy lleno. La gente cantaba. Todo parecía normal. Durante el primer tiempo sentí algo muy raro, como si alguien me estuviera observando. Miré varias veces a mi alrededor, pero no encontré nada. Pensé que solamente eran los nervios del partido. Al comenzar el segundo tiempo, fui por algo de comer. Mientras caminaba por uno de los pasillos internos, vi a una persona muy familiar. Al principio, no le presté mucha atención, pero después me quedé congelado. Era Eduardo. Vestía exactamente igual, la misma chamarra negra que solía usar. Incluso, llevaba una gorra azul que le gustaba bastante. Lo vi de espaldas. Caminaba entre la gente. Sentí que el corazón me explotaba, así que comencé a seguirlo. Pensé que estaba confundido. Tal vez alguien se parecía muchísimo, pero cuando volteó ligeramente, pude ver claramente ese rostro. Era él. No tengo dudas. Lo seguí durante varios metros. Intentaba alcanzarlo, pero parecía alejarse entre la multitud. Finalmente, dobló por un pasillo poco transitado, así que corrí detrás, y cuando llegué, ya no estaba. Simplemente había desaparecido. Revisé en los baños, en las escaleras, en las salidas, pero no había nada. Regresé a mi asiento completamente alterado. Intentaba convencerme de que estaba imaginando todo. Entonces ocurrió algo peor. Una señora, sentada en unas filas más abajo, comenzó a mirar hacia mi zona. Parecía confundida. Después se acercó y me preguntó algo. Disculpe, ¿el señor que estaba sentado junto a usted ya se fue? Sentí un escalofrío. Le respondí que había venido solo. Ella frunció el ceño. No puede ser. Lo vi sentado a su lado durante varios minutos. Sentí que me faltaba el aire. No quise seguir hablando. Al terminar el partido, me dirigí al estacionamiento. Todavía estaba intentando procesar todo. Mientras caminaba, escuché que alguien dijo mi nombre. Era una voz muy familiar, exactamente la de mi amigo Eduardo. Me giré de inmediato, pero no había nadie. El sonido había sido tan claro que incluso una pareja que caminaba cerca se volteó también. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente, decidí revisar fotografías que la gente había publicado del partido en redes sociales. Era una idea muy absurda. Ni siquiera sabía qué estaba buscando. Después de varias horas, encontré una imagen tomada desde las gradas. Se veía una parte de la sección donde yo había estado sentado, así que hice zoom y sentí un frío terrible. A mi lado apareció una silueta oscura. No era completamente definida, pero tenía la forma de una persona que estaba sentada, justo donde la señora había dicho haber visto a alguien. Guardé la imagen. Durante semanas la observé. Nunca encontré una explicación.
Tiempo después hablé con un empleado veterano del estadio. Le conté lo sucedido. Pensé que se burlaría de mí, pero se quedó serio. Entonces me dijo algo inesperado. No eres el primero que cuenta algo así. Según él, durante muchas décadas, personas habían reportado ver familiares fallecidos dentro del estadio. Algunos aseguraban escuchar voces, otros afirmaban ver personas desapareciendo entre los pasillos. No sé qué fue lo que yo vi aquella noche. No sé si realmente fue Eduardo o si mi mente me jugó una mala pasada. Lo único que sé es que cuando cerré la computadora después de mirar aquella fotografía, encontré algo que no recordaba haber dejado sobre mi escritorio. Era un boleto muy antiguo, un boleto de un partido al que habíamos asistido juntos, años atrás. Estaba perfectamente conservado y yo juraba que lo había perdido después de su funeral. Hasta el día de hoy, sigue guardado en una caja y cada vez que lo veo recuerdo aquella noche en el Estadio Azteca. Espero que esta anécdota la puedas relatar antes de que empiece el mundial. Creo que podía quedar muy bien en tu canal. Lo que voy a contarte ocurrió en 2017. Yo solamente tenía 28 años y trabajaba cuidando un pequeño rancho familiar en las afueras de Huauchinango, Puebla. Mi abuelo siempre hablaba de los nahuales. Decía que existían personas capaces de convertirse en animales durante la noche para hacer daño, espiar o simplemente sembrar el miedo. Yo crecí escuchando esas historias, pero nunca les di importancia, hasta que me tocó vivir algo que no he podido explicar. En aquel tiempo, teníamos algunas ovejas y borregos en un terreno cercano, cerca del bosque. Durante varias semanas comenzaron a suceder cosas extrañas. Cada mañana aparecían los animales inquietos. Algunos tenían pequeñas heridas, otros parecían haber pasado toda la noche corriendo. Lo raro era que ninguna cerca estaba dañada y no encontrábamos rastros de coyotes ni perros salvajes. Una madrugada decidí quedarme vigilando, así que llevé una lámpara, café y una silla plegable. Al principio, todo estaba muy tranquilo. Cerca de las 2 de la mañana, escuché movimiento entre los árboles. Pensé que finalmente descubriría al animal que estaba provocando todo esto en el corral, así que apunté la lámpara hacia el bosque y entonces lo vi. Era un borrego, uno muy grande, mucho más grande que cualquiera de los nuestros. Su lana era muy oscura y parecía sucia. Lo extraño era que estaba completamente solo. Se quedó inmóvil observándome. No parecía asustado, sino todo lo contrario. Parecía estar estudiándome. Cuando intenté acercarme, el animal caminó lentamente hacia el bosque. Lo seguí unos metros, pero desapareció entre la vegetación. A la mañana siguiente encontré huellas. Al principio parecían pezuñas normales. Sin embargo, después de varios metros se transformaban gradualmente en algo parecido a pisadas humanas. Pensé que estaba viendo mal. Incluso tomé varias fotografías, pero allí estaban. Pezuñas que terminaban convirtiéndose en pies. No le conté nada a nadie. Temía que pensaran que estaba exagerando. Las cosas empeoraron a la semana siguiente. Una noche mi vecino Ernesto llegó muy alterado. Me dijo que había visto algo, algo muy grande, un borrego parado sobre sus patas traseras junto al camino. Según él, la criatura medía casi lo mismo que una persona. Yo creí que había bebido demasiado, pero noté que realmente estaba muy asustado. 2 días después ocurrió algo que me dejó sin palabras. Volví a vigilar el corral. Eran aproximadamente las 3 de la madrugada cuando escuché balidos. Al iluminar hacia los animales, vi al mismo borrego negro. Estaba dentro del corral. Nadie entendía cómo había entrado. Las cercas seguían cerradas. El animal permanecía inmóvil entre nuestras ovejas. Entonces ocurrió algo imposible. Giró la cabeza hacia mí y sonrió. Sé cómo suena eso, pero lo juro. La expresión de su rostro parecía una sonrisa humana. Sentí un miedo que nunca había experimentado. Tomé una piedra y la lancé. El borrego salió corriendo hacia el bosque. Yo fui detrás, acompañado por 2 perros. Los animales comenzaron a perseguirlo. De pronto, escuché que ambos perros chillaron. Retrocedieron con la cola entre las patas y huyeron. Cuando llegué a un claro, vi algo que todavía me provoca escalofríos.
El borrego estaba de pie, pero ya no parecía un animal. La silueta era humana, era alta, delgada, cubierta por algo parecido a una lona muy oscura. La figura me observó durante varios segundos, y luego caminó detrás de unos árboles. Corrí hacia allá, pero no había nadie. Sin embargo, encontré una prenda de ropa vieja tirada en el suelo. Parecía una camisa, así que la recogí y descubrí algo muy extraño. Tenía bordado el nombre, Ezequiel. Era el nombre de un hombre que vivía solo en una comunidad cercana, el hombre del que muchos vecinos hablaban. Decían que practicaba cosas obscuras. Decían que nadie debía acercarse a su casa después del anochecer. Semanas después, Ezequiel murió, se supone que por causas naturales. Desde entonces los incidentes terminaron. Las ovejas dejaron de alterarse, los ruidos desaparecieron y jamás volvimos a ver ese borrego negro. Me llamo Adrián. Trabajé durante casi 5 años en un supermercado ubicado al norte de Guadalajara. Mi turno era nocturno. Entrábamos cuando la tienda cerraba para acomodar mercancía, limpiar pasillos y preparar todo para el día siguiente. Era un trabajo muy tranquilo, aunque después de la medianoche el lugar tenía una atmósfera bastante extraña. Imaginen un supermercado enorme completamente vacío, sin clientes, sin música, con apenas algunas luces encendidas. Cada ruido parecía amplificarse, pero nada me preparó para lo que ocurrió durante la pandemia. La tienda había colocado una exhibición navideña cerca del departamento de juguetes. Entre los artículos destacaba un enorme muñeco de Santa Claus de casi 2 metros de altura. Era mecánico, movía la cabeza, levantaba una mano y reproducía villancicos cuando alguien presionaba un botón. Durante los primeros días fue algo normal, hasta que comenzaron los reportes. Varios empleados aseguraban escuchar la música del muñeco durante la madrugada. El problema era que estaba desconectado. Pensamos que alguien estaba haciendo algunas bromas, pero una noche me tocó comprobarlo. Estaba acomodando mercancía cuando escuché una canción navideña a lo lejos. Lo reconocí de inmediato. Era esa melodía. Venía del área de juguetes, así que caminé hacia allá. El muñeco estaba encendido. Movía lentamente la cabeza, pero el cable seguía desenchufado, así que me acerqué para revisarlo. Justo cuando estaba frente a él, la música se detuvo. La cabeza giró lentamente hacia mí y quedó apuntando directamente a mi rostro. Sentí un escalofrío. Lo atribuí a una falla mecánica. Sin embargo, al día siguiente otros compañeros contaron experiencias muy similares. Uno afirmó haber visto al muñeco moviendo un brazo cuando estaba apagado. Otro aseguró que apareció en una posición extraña a la que había sido dejado. Las cámaras comenzaron a revisarse y fue entonces cuando sucedió algo realmente inquietante. Una madrugada el supervisor nos reunió justo para mostrarnos una grabación. La imagen se veía muy borrosa, pero podía verse claramente al muñeco. Durante varios minutos permanecía inmóvil. Después parecía inclinarse ligeramente hacia adelante, como si hubiera dado un paso. El movimiento era mínimo, pero suficiente para preocupar a todos. Los técnicos revisaron la estructura. No encontraron ninguna falla. Todo parecía normal. Aún así, los rumores crecieron. La mayoría evitaba pasar solo por el área de juguetes. Yo seguía pensando que todo tenía una explicación lógica, hasta una noche. Estaba realizando inventario cerca de las 3 de la mañana, pero escuché un golpe muy fuerte. Parecía provenir de un pasillo cercano, así que fui a investigar. Encontré varias cajas tiradas. Lo extraño era que nadie más estaba en esa zona. Mientras las levantaba, escuché una voz mecánica detrás de mí. Me giré inmediatamente. El muñeco estaba justo ahí, a unos 5 metros. El problema era que la exhibición se encontraba en otro departamento, bastante lejos de donde yo estaba. Sentí que el estómago se me hundía. Corrí a buscar al guardia de seguridad. Regresamos juntos, pero el muñeco ya no estaba. Había vuelto a su lugar original, como si nunca se hubiera movido. Semanas después, retiraron la decoración. El enorme Santa Claus fue almacenado en una bodega trasera. Pensamos que todo terminaría,
pero los guardias nocturnos comenzaron a escuchar música proveniente del almacén, incluso cuando el juguete estaba guardado dentro de una caja. Finalmente, la empresa decidió desecharlo. Desde que se lo llevaron, no volvió a ocurrir nada extraño. Han pasado bastantes años y a veces me encuentro con antiguos compañeros y el tema vuelve a salir. Todos coinciden en algo. Nadie sabe qué sucedía realmente con aquel muñeco, pero ninguno de nosotros habría aceptado quedarse una sola noche más junto a él. Lo que voy a contarte, quiero que sea anónimo, ya que soy muy conocido donde vivo. Esto ocurrió aproximadamente hace 8 años, en Veracruz. Nunca había contado esta historia fuera de mi familia porque todavía hay cosas que me cuesta trabajo entender. En aquel entonces, yo trabajaba como supervisor en una empresa de transporte. Mi matrimonio con mi esposa llevaba más de 10 años, y aunque teníamos problemas normales, éramos una pareja muy estable. Todo comenzó cuando contrataron a una nueva empleada. Ella le voy a decir que se llamaba Carla. Era muy amable, simpática y muy trabajadora. Al principio nuestra relación fue estrictamente profesional. Sin embargo, con el paso de los meses, comenzó a buscar cualquier pretexto para acercarse a mí. Primero eran conversaciones inocentes, después mensajes fuera del horario laboral, luego eran invitaciones para salir. Siempre la rechacé de manera respetuosa porque jamás tuve interés en ella, pero algo en su actitud comenzó a inquietarme. Parecía obsesionada. Conocía detalles de mi vida que nunca le había contado. Sabía dónde vivía, sabía los horarios de mis hijos. Incluso llegó a mencionar lugares donde había estado con mi esposa. Cuando le pregunté cómo obtenía esa información, simplemente se rió. Poco tiempo después comenzaron los problemas. Mi esposa comenzó a tener pesadillas muy constantes. Se despertaba llorando y decía que una mujer desconocida aparecía en sus sueños observándola desde la puerta de nuestra habitación. Al mismo tiempo comenzaron a ocurrir cosas extrañas en la casa, fotografías que parecían rotas, objetos personales que desaparecían, ruidos durante la madrugada. Intentamos ignorarlo, pero una tarde mi esposa encontró algo enterrado en una maceta del patio. Era un pequeño paquete envuelto con tela negra. Dentro había mucho cabello, alfileres y una fotografía nuestra. Sentimos un miedo difícil de explicar. Mi suegra insistió en que alguien nos estaba haciendo brujería. La verdad es que yo no creía en esas cosas, hasta que empezaron a suceder situaciones imposibles. Mi esposa enfermó de repente. Los médicos no encontraban ninguna causa. Yo también comencé a sentirme agotado constantemente. Era como si toda la energía desapareciera. Pero entonces ocurrió algo que cambió todo. Una compañera del trabajo me pidió hablar en privado. Me contó que había escuchado a Carla decir que pronto estaría conmigo porque mi matrimonio iba a terminar. Según ella, Carla visitaba con frecuencia a una mujer que realizaba trabajos de brujería en una comunidad cercana. Aquella información me dejó helado. Decidí contarle todo a mi esposa. Ella me confesó algo que jamás me había mencionado. Días antes, había visto a Carla parada frente a nuestra casa, observando las ventanas. Era de noche, y cuando intentó acercarse, la mujer desapareció caminando entre la oscuridad. Mi suegra nos llevó con una señora conocida en la región por hacer limpias. La mujer recorrió la casa y después observó los objetos encontrados en la maceta. Dijo algo que jamás voy a olvidar. Esto no está hecho para enamorar, está hecho para separar. Nos recomendó realizar varias limpias y retirar ciertos objetos extraños que aparecieron escondidos en distintos lugares de la vivienda. Durante semanas, seguimos sus consejos. Poco a poco las pesadillas desaparecieron. La salud de mi esposa mejoró y la tranquilidad regresó. Mientras tanto, Carla comenzó a tener muchos problemas. Faltaba constantemente el trabajo y parecía muy agotada. Algunos compañeros decían que hablaba sola. Finalmente renunció. Meses después supe por conocidos que había abandonado la ciudad, así que jamás volví a verla. Hoy no puedo afirmar con certeza que se trataba realmente de brujería,
pero sí sé que todas aquellas situaciones comenzaron cuando ella apareció completamente en nuestras vidas y terminaron cuando ella se largó. En 2015, trabajé durante varios meses como guía turístico cerca de la zona arqueológica de Coba, en Quintana Roo. Desde el primer día escuché historias sobre los aluches. Los habitantes de la región hablaban de ellos con absoluta seriedad. Decían que eran pequeños seres que protegían ciertos lugares antiguos. Muchos turistas se reían al escuchar esas historias. Yo era uno de ellos, hasta que viví algo que me hizo cambiar de opinión. Una noche me ofrecí para ayudar a un grupo de investigadores que estaba realizando un registro fotográfico en una zona poco visitada del complejo arqueológico. Nuestro trabajo se extendió más de lo previsto. Cuando terminamos, ya había oscurecido. Éramos 4 personas. La selva alrededor estaba completamente silenciosa, demasiado silenciosa de verdad. Mientras recogíamos el equipo, escuchamos algo muy extraño. Parecían pequeñas risas. No eran voces de adultos. Sonaban como niños jugando a la distancia. Uno de los investigadores pensó que podía tratarse de turistas rezagados, pero aquello era imposible porque el sitio llevaba horas cerrado. Las risas continuaron durante varios minutos. Siempre parecían provenir de distintos lugares, nunca del mismo punto. Comenzaron a seguirnos incómodos, así que decidimos regresar. Mientras caminábamos, escuché pasos pequeños detrás de nosotros. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, alcancé a ver movimiento entre unos arbustos, como si algo pequeño hubiera corrido para esconderse. Aquella noche no ocurrió nada más, pero días después regresé con otro guía. Le conté lo sucedido. En lugar de sorprenderse, me dijo que muchos trabajadores habían escuchado exactamente lo mismo. Incluso algunos aseguraban haber visto figuras diminutas observándolos desde la selva. Una semana más tarde, me ocurrió algo mucho más inquietante. Había terminado mi turno y me encontraba cerca de una estructura antigua poco concurrida. Mientras caminaba, escuché claramente que alguien silbó detrás de mí. Pensé que era otro empleado, así que volteé, pero de nuevo no había nadie. Seguí avanzando. Entonces escuché nuevamente el silbido, esta vez acompañado por una pequeña carcajada. El sonido provenía de unos árboles cercanos. Me acerqué con cautela y vi algo. Durante apenas un segundo, una figura pequeña, quizá de 1 metro de altura, asomándose detrás de un tronco. Cuando parpadeé, ya no estaba. Esa misma noche perdí mis llaves. Las busqué durante horas. Al día siguiente, aparecieron sobre una piedra en medio de un sendero donde había pasado varias veces. Era imposible que no las hubiera visto antes. Cuando comenté lo ocurrido con un trabajador, él solamente sonrió. Están jugando unas bromas. Así lo dijo, como si fuera algo completamente normal. Con el paso de los meses, escuché decenas de historias similares, herramientas desaparecidas, objetos movidos del lugar, voces infantiles en áreas vacías, sombras pequeñas entre la vegetación. Lo más extraño ocurrió durante mi última semana de trabajo. Un grupo de turistas tomó una fotografía cerca de una estructura antigua. Cuando revisaron la imagen, notaron algo peculiar. Detrás de ellos apareció una pequeña silueta observando hacia la cámara. Pensaron que era un niño, pero en ese momento no había nadie más en el lugar. La figura jamás pudo ser identificada, así que abandoné aquel empleo meses después, pero todavía recuerdo las noches en la selva, esas risas lejanas, los silbidos y aquella sensación constante de estar siendo observado. Lo que quiero contarte ocurrió en un pequeño poblado cercano a Catemaco, Veracruz, cuando yo tenía poco más de 20 años. Han pasado muchos años desde entonces, pero todavía recuerdo perfectamente a don Hilario. En aquella región, todos sabían quién era. No era una persona famosa ni tenía algún cargo importante. Sin embargo, cuando alguien mencionaba su nombre, la conversación cambiaba de inmediato. Algunos bajaban la voz, otros preferían quedarse en silencio. La razón era muy simple.
Decían que don Hilario hacía brujería. Yo crecí escuchando historias sobre él, que podía enfermar personas, que hablaba con espíritus, que conocía rituales antiguos, que podía ver cosas que los demás no podían. La mayoría de nosotros pensábamos que eran simples rumores de pueblo. Después de todo, en lugares pequeños siempre existen historias exageradas, pero conforme fui creciendo comenzaron a ocurrir cosas difíciles de ignorar. Don Hilario vivía solo en una casa de madera ubicada cerca de una zona boscosa. El terreno estaba rodeado por árboles enormes y rara vez se veía gente visitándolo durante el día. Lo extraño era que por las noches sí recibía visitas, y de verdad que eran muchas. Personas llegaban desde otras comunidades. Algunos entraban cargando fotografías, otros llevaban veladoras, flores o bolsas misteriosas. Nadie sabía exactamente qué ocurría dentro de aquella casa, pero todos hablaban de ello. Una noche, mientras regresaba de una fiesta con dos amigos, decidimos pasar frente a su propiedad. Eran cerca de las 2 de la madrugada. La luna apenas iluminaba el camino. Al acercarnos vimos algo muy raro. Había varias velas encendidas alrededor de la casa. Formaban círculos sobre el suelo, y en medio del patio se distinguía una figura humana. Parecía estar de pie, completamente inmóvil, así que nos detuvimos para observar. Ninguno se atrevía a acercarse más, pero de pronto escuchamos un canto. Era una voz grave y muy lenta, como si estuviera recitando algo. La voz pertenecía a don Hilario. No podíamos entender las palabras, pero el sonido nos puso la piel de gallina. Decidimos marcharnos. Sin embargo, antes de alejarnos, vi algo que todavía recuerdo. La figura inmóvil del patio giró lentamente hacia nosotros. Entonces descubrí que no era una persona. Era una especie de muñeco hecho con ramas y ropa vieja. Aún así, juraría que se movió por sí solo. Durante los meses siguientes, comenzaron a suceder cosas extrañas en el pueblo. Un hombre que había discutido públicamente con don Hilario enfermó repentinamente. Los médicos nunca encontraron una causa clara. Una mujer que aseguraba haberlo insultado comenzó a tener pesadillas todas las noches. Incluso llegó a mudarse temporalmente con familiares porque decía escuchar golpes en las ventanas después de la medianoche. Las historias crecían cada vez más. Algunos aseguraban haber visto sombras caminando alrededor de las casas. Otros hablaban de luces extrañas flotando entre los árboles. Yo seguí intentando encontrar explicaciones racionales, hasta que me ocurrió algo personalmente. Una tarde, ayudé a un vecino a transportar madera cerca del terreno de don Hilario. Mientras trabajábamos, encontré una pequeña bolsa negra enterrada junto a una cerca. La abrí por curiosidad. Lo que había dentro era tierra, plumas y varias fotografías deterioradas. Mi vecino se puso pálido muy rápido. Me dijo que la devolviera inmediatamente. Aquella misma noche tuve una pesadilla terrible. Soñé que caminaba por el bosque y alguien me observaba desde la oscuridad. No podía ver su rostro, pero sabía que estaba ahí. Cuando desperté, encontré tierra sobre el piso de mi habitación. Pensé que había entrado por mis zapatos, pero lo extraño era que había dejado el calzado afuera de la casa. Durante varios días me sentí muy inquieto, como si alguien me vigilara. Finalmente, decidí olvidar el asunto. Con el tiempo, todo pareció volver a la normalidad, pero entonces ocurrió algo que marcó para siempre a la comunidad. Don Hilario falleció. Según las autoridades, fue por causas naturales. La noticia se extendió rápidamente por toda la región y por más pueblos. Muchos pensaron que las historias terminaban allí, pero estaban equivocados. Los familiares que acudieron a limpiar la casa encontraron cosas muy extrañas. Habitaciones llenas de veladoras, figuras hechas con ramas, fotografías escondidas en cajas de madera y cientos de papeles escritos a mano. Después de aquello, la vivienda permaneció abandonada. Nadie quiso comprarla, nadie quiso vivir allí. Con el paso de los años, la vegetación comenzó a cubrirla. Las paredes se deterioraron, el techo terminó colapsando, pero las historias continuaron. Algunas personas afirmaban ver una luz encendida dentro de las ruinas durante las noches. Otras aseguraban escuchar murmullos provenientes del bosque. La mayoría
Evitaba pasar por aquel lugar después del anochecer. Hace unos 5 años decidí regresar al lugar. Quería comprobar que todo eran simples leyendas. La casa prácticamente había desaparecido. Solo quedaban restos de madera y algunas piedras. Mientras observaba el lugar, sentí algo muy extraño, como si estuviera siendo observado, así que intenté ignorarlos. Entonces escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente y nada. Sin embargo, sobre el suelo, encontré algo que me dejó helado. Era una vela nueva, recién encendida. No había vehículos, no había personas, no había señales de que alguien hubiera estado allí. Aún así, la llama seguía ardiendo. Me marché de inmediato. Desde entonces no he vuelto a este lugar. Quizá don Hilario era simplemente un hombre que aprovechó los miedos de la gente. Quizás todas las historias simplemente tenían una explicación lógica, pero en Catemaco todavía hay quienes aseguran que algunas noches se pueden ver luces moviéndose entre los árboles donde estuvo esta casa. Estas historias nos recuerdan que a veces lo que no vemos pesa más que lo que tenemos frente a nuestros ojos. ¿Tú qué opinas? Cuéntanos en los comentarios y si tienes una experiencia que te persigue hasta hoy, compártela con nosotros. Suscríbete al canal, dale like y comparte si quieres más relatos de este tipo. Yo soy Rey y estas fueron las voces de los suscriptores. Hasta la próxima, si es que puedes dormir esta noche.